Muy bien. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por esperarnos, gracias por la paciencia. A ver, vamos a revisar un poquito en qué lugar estamos y hacia dónde vamos. Primero, antes que nada, quiero darle las gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, a los doctores Kahn y a la doctora Roses, que son parte del equipo de epidemiólogos cuyo aporte es invalorable para poder tomar decisiones para alguien que, como yo, es solo un abogado. Así que mil gracias y perdón por darles la espalda. Primer punto. ¿Dónde estamos parados? La Argentina sigue más o menos el mismo proceso que veníamos nosotros esperando que ocurra. Es decir, la cantidad de casos se ha logrado ralentizar un poco más. La cantidad de fallecimientos, lamentablemente, que siguen ocurriendo, están dentro de lo que esperábamos que pueda ocurrir. Como siempre digo, a la familia de los deudos, de quienes han perdido la vida por esta infausta epidemia o pandemia, mis condolencias, mi cariño, mi afecto, estoy con ellos en este momento. Yo diría que las cosas están ocurriendo como lo venimos pensando y planeando. En este gráfico que ustedes ven, faltan los datos de última hora. En la última hora se han presentado 240 casos más, que acá no están. 77 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 130 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total hay 5.611 casos que se suman a los 5.000, que es el total diferente, que es el que ve la pantalla hoy, y debemos lamentar 8 nuevos fallecimientos. Nosotros hemos sido muy estrictos en este tiempo, y cuando digo nosotros hablo de la sociedad argentina, de los hombres y mujeres que habitan nuestro país, que han escuchado nuestro pedido de cuidarse y de cuidar a los otros, y que lo han hecho de un modo magnífico, y que lo siguen haciendo de un modo magnífico. Y nosotros tenemos un enorme orgullo del comportamiento de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y la verdad es que vemos que por el comportamiento de todos y de todas estamos logrando los objetivos. Si uno mira, perdón, pero tengo que manejar dos cosas hoy. Si uno mira cómo evoluciona Argentina, uno se sigue dando cuenta en relación a lo que pasa con el resto del continente, que la situación de Argentina es una situación bastante controlada. No tiene sentido que repare sobre los números, pero nosotros somos la primer barra que se ve en ese cuadro. Y si se compara con la situación de otros países del continente, como Ecuador, Brasil y Chile, teniendo en cuenta siempre que estamos tomando los casos en todos los países de 67 días de pandemia, o sea, para igualar, para que nadie diga que tomamos menos casos o menos días, son 67 casos en todos los días. Uno ahí puede mostrar el éxito que hemos tenido como sociedad controlando la pandemia. Entiéndase bien que estoy hablando de éxito del control, no de éxito porque no conocemos cómo esto se va a seguir desarrollando. Hasta acá lo hemos hecho bien y gracias a Dios tenemos estos números. Y eso es un logro de todos y de todas. Insisto en este punto. Y no perder de vista, como suele decir el doctor Kahn, que este es un virus que nosotros salimos a buscar, no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Por lo tanto, cuanto más nos protejamos, mejor será para nuestra seguridad de salud. En este cuadro siguiente podemos ver cómo es la mortalidad. La relación de muertes por la pandemia en relación a la cantidad de habitantes. Por cada millón
de habitantes, Argentina tiene 6 fallecidos. Pueden ver los números del resto. Y les muestro esto para que se den cuenta que tiene sentido el esfuerzo que estamos haciendo. Que tiene mucho, pero mucho sentido. Miren, la Argentina hoy en día ha logrado aplanar la curva de casos y fallecimientos. La Argentina hoy representa el 0,3% de los casos de América. La Argentina ha logrado algo que vamos a ver en un instante, que es que ha logrado que la multiplicación, la duplicación de infección, de contagio, haya aumentado a 25 días. Hemos logrado fortalecer el sistema de salud y con eso hemos ganado tiempo como sociedad para prepararnos. Ahora, en todos estos días he escuchado hablar a muchos con impaciencia de la necesidad de atender la economía. A todos nosotros la economía nos preocupa mucho. Nosotros sabemos el padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen sus negocios cerrados, porque no pueden trabajar, porque no pueden hacer todo lo que quisieran hacer en términos de desarrollo. Nosotros sabemos el problema que tenemos y el problema que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico. Y por eso hemos prestado mucha atención con medidas para llegar a los sectores que más lo necesitan. El ingreso familiar de emergencia, que llega a 8 millones de personas, ya hay 3,5 millones de personas que lo han cobrado. Los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, que llega a 282.000 personas, ya tienen 33.000 personas que han visto acreditar esos créditos en sus tarjetas. Hay 282.000 personas a los que la AFIP ya les dio el ok para que ese dinero se acredite en sus tarjetas. El plan de asistencia para el trabajo y la producción, que favorece a 225.000 empresas, ya cuenta con 2.100.000 trabajadores que cobraron el salario complementario que el Estado da. Digo que todo esto lo estamos haciendo básicamente porque conocemos el problema que la economía atraviesa frente al efecto de la cuarentena. No dejamos de prestarle atención. Pero una vez más reafirmo, y reafirmamos, estoy seguro que estoy hablando en nombre de los tres, que lo que más nos preocupa es cuidar la salud de nuestra gente. Que lo que más nos interesa es preservar la vida de nuestra gente. Y digo esto porque en estos días muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena, se mantuvieron abiertos y dicen que lograron resultados económicos ponderables. Y yo me he detenido en el caso que más escuché nombrar, que es el caso sueco. Y lo he comparado con un país que está pegado a Suecia y que hizo exactamente lo contrario. Ese país es Noruega. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Suecia tiene 3.175 muertos por COVID y Noruega 218. En números relativos, Suecia en verdad tiene el doble de habitantes de Noruega. Tiene 10 millones de habitantes Suecia y 5 millones de habitantes Noruega. En muertos por cada 100.000 habitantes, Noruega tiene 4 muertos y Suecia tiene 31. En cantidad de infectados, Suecia tiene 25.000 infectados y Noruega tiene 8.000. Suecia ocupa el lugar 24 en la lista de países en cantidad de personas infectadas y Noruega 47. Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Noruega, porque total Noruega, Suecia, el de Noruega lo sigo encantado el ejemplo. Pero cuando me piden que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos por el virus.
10 millones de habitantes es menos de la cuarta parte de habitantes de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me están proponiendo es que, si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Digo todas estas cosas para los que son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente. Y me he ido tan lejos, me he ido a Suecia y a Noruega, dos sociedades modelos en el mundo de comportamiento social, con estados muy presentes, para que veamos los efectos de prestarle atención a la cuarentena o no prestarle atención. Y que cada vez que a ustedes escuchen decir, sigan el ejemplo sueco, total, Suecia no cerró nunca los comercios, las industrias, y solo tiene 3.000 muertos, los 3.000 muertos de Suecia equivalen a 13.900 argentinos que pueden morirse. ¿De acuerdo? Y aquellos que dicen que el problema es que la cuarentena genera desempleo, permítanme decirle que hoy he conocido que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó un aumento del desempleo del 10%, es decir, de 10 puntos en verdad, fue del 4,4 al 14,7, que estiman que en abril la pérdida de empleos acumularán 20 millones y medio de nuevos desempleados, que en 2 años, en la crisis del año 2008, Estados Unidos sufrió 2 millones de pérdidas de empleo, 2 millones de personas perdieron el empleo, y que en 2 meses el coronavirus se ha llevado 20 millones y medio de empleos. Digo todo esto para que no mientan más, porque me cansan las mentiras, y porque cuando le mienten a la gente. Generan ansiedad, preocupan a la gente, y como siempre digo, yo tengo la suerte de gobernar con los gobernadores que tengo, a los que valoro mucho en su trabajo. También gobernadores opositores. Y hay opositores que gobiernan y lo hacen con la seriedad que lo hacen, y hay opositores que no gobiernan y en Twitter solo hacen descalabros y convocan realmente con gran imprudencia al descuido de la gente. He dado todos estos datos para terminar con esta discusión. No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente antes que nada. Y estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo. Y estamos trabajando en el mismo sentido. Por lo tanto, demos vuelta a la página para ver cómo seguimos combatiendo la pandemia y terminemos esta discusión en la que nos han metido falsamente, por la cual nos quieren hacer creer que si abrimos la economía la gente va a estar mejor. Si abrimos la economía vamos a terminar como terminó Suecia. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora sí al análisis de cómo hemos avanzado. Miren, estos son otro logro de todos los argentinos y de todas las argentinas. Cuando empezó la cuarentena, la duplicación de casos era de 3.3. Hoy hemos llegado en promedio del país a 25.1. Ustedes recordarán, lo vamos a ver en la última filmina, lo voy a decir cómo me sale, para que tampoco voy a entregar así mis conceptos tan fácilmente. Lo vamos a ver en la última filmina. Pero hemos logrado entre todos un resultado maravilloso, que es que la multiplicación de casos se dé en los tiempos que nos proponemos y bueno, con el esfuerzo que hacemos con la cuarentena. Ahora bien, digo esto y también digo que este resultado no es igual en todos lados. Si ustedes miran este cuadro, van a ver que el total del país hoy en día se contagia cada 25.1 días. Que el área metropolitana de Buenos Aires no logra ese objetivo. Tiene mucha explicación esto.
no es ni descuido ni falta de trabajo de los que gobiernan ni de los intendentes, porque me consta el esfuerzo de todos y cada uno. Tiene que ver con la naturaleza demográfica de esa región. Es la región más densamente poblada y por lo tanto donde el contagio se facilita de mejor modo. Es además la región que ha recibido la mayor cantidad de viajeros que regresaron al país infectados. Eso explica que al AMBA le cueste lo que le está costando. Porque si ustedes revisan, por ejemplo, el resto de la provincia de Buenos Aires, fíjense, hay lugares de la provincia de Buenos Aires donde la duplicación de casos es infinito, porque nunca tuvieron un caso, ni cerca. Y esto que digo de la provincia de Buenos Aires, puedo decirlo de muchos lugares del interior del país. El trabajo de los gobernadores ha sido magnífico, magnífico. Y por eso yo tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos, pero que no hemos ganado la batalla. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, bueno, acá tenemos el total de casos confirmados. Pero no, es que ya dos cosas juntas se me complican. Tenemos el total de casos confirmados en el AMBA. Ustedes se dan cuenta que, ¿se acuerdan? La primera vez que hablé yo les había dicho que el 70% de los casos estaban concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy el 86,2% de los casos se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso explica también la mayor dificultad. Eso lo explica. Y por eso tenemos que estar tan atentos. Y acá yo les pido a todos, a los porteños como yo, y a los vecinos del Gran Buenos Aires, que tengan en cuenta que acá está concentrada casi todo el riesgo de la pandemia. Y por lo tanto, tenemos que extremar cuidados. Que no podemos salir a tontas y a locas porque a algún pillo se le ocurre decir que lo más importante es la economía, abrir todo en desmedro de la gente. Porque acuérdense de las palabras del doctor Kahn. Cada vez que salimos vamos a buscar el virus nosotros. No es el virus que viene a nuestras casas. Somos nosotros que vamos a buscarlos. Más circulamos, más aumenta el riesgo. Más nos conectamos con otros, más aumenta el riesgo. Por lo tanto, todo lo que podamos minimizar en ese sentido, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Y acá vamos, ya para terminar, a ver cómo estamos en las fases de administración del aislamiento. La última vez habíamos llegado a la segmentación geográfica, en el punto 3. Ahí habíamos habilitado a que circule el 50% de la población y habíamos dicho que el tiempo de duplicación de casos tenía que estar entre 15 y 25 días. Y si yo no me equivoco, en ese momento teníamos 17 días de duplicación. Para pasar a la reapertura progresiva, donde ya el Estado Nacional empieza a dar excepciones provinciales, las provincias se pueden empezar a mover con más libertad y las restricciones son solo localizadas, muy focalizadas, hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días. Eso se ha logrado en toda la Argentina, menos en el AMBA. En conclusión, el decreto que estamos dictando ahora, lo que va a disponer es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4, mientras que el AMBA sigue en la faceta 3. ¿De acuerdo? Esto no es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. El objetivo no se ha podido lograr, insisto, son ingentes los esfuerzos que todos hacemos, pero allí la densidad demográfica es muy grande y todo se hace más complejo. En Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires siguen las cosas como están hoy.
Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias hay que pedirle autorización al Poder Ejecutivo Nacional, y el Poder Ejecutivo Nacional analizará si se dan las condiciones sanitarias adecuadas para que la actividad vuelva a funcionar. Sigue estando prohibido el transporte interjurisdiccional, salvo para aquellas personas que trabajan, hacen los trabajos esenciales, las tareas esenciales para que la economía se siga desenvolviendo. En el interior del país, la disposición de habilitar industrias o comercios está en manos de gobernadores e intendentes según corresponda. Lo que nosotros estamos haciendo es dictando con este decreto, anexando una serie de protocolos que permitirían habilitar a un número muy importante de empresas para que empiecen a trabajar en distintas actividades. Los protocolos son protocolos de actividad. Y lo único que tendrán que verificar los gobernadores a la hora de habilitar es que esos protocolos sean cumplidos. Y después fiscalizar que no dejen de cumplirse. Para las grandes empresas, como siempre hemos dicho, nosotros queremos que no se utilice el transporte público. Por lo tanto, las empresas o las industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar de trabajo. ¿De acuerdo? No podrán movilizarse por transporte público. Nosotros estamos concentrando el tema en el AMBA porque hay lugares donde habitan más de 500.000 habitantes, que era la regla que habíamos tenido la última vez para hacer la discriminación, pero que ya han logrado superar los 25 días y por lo tanto pueden moverse libremente. Ayer hablé con el intendente de Mar del Plata, por ejemplo, que me cuenta, vos hablaste también, me contó que habías hablado, y me dijo que están 35 días de duplicación Mar del Plata. Entonces, ya hay muchas. Rosario ha trabajado muy bien y ha podido superar en gran parte el problema, Ciudad de Córdoba también. Digo todo esto y también digo que nosotros vamos a ser muy rigurosos y muy meticulosos en ver cómo evoluciona esto. Y si en algún momento los resultados invierten, retrocederemos y volveremos las cosas para atrás. Por eso es muy importante la conducta ciudadana, la responsabilidad de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Porque si así no lo entienden, el riesgo se multiplica. Este es un extraño caso, donde si uno toma distancia respecto del otro, si uno se cuida con un barbijo, si uno mantiene permanentemente higienizadas sus manos, si uno no lleva las manos a la cara, las posibilidades de contagio son muy bajas. Haciendo tan solo esas cosas. Ahora también les digo, esas cosas son muy difíciles de cumplir si el lugar en donde estamos se vuelve populoso. Si nos subimos a un vagón de tren lleno de gente o a un micro lleno de gente. ¿De acuerdo? Como siempre hago, antes de tomar esta decisión, consulté a los epidemiólogos que hoy me acompañan, 2 de ellos, a los que les estoy eternamente agradecido en nombre de todos, porque nos han guiado bien. Nos han guiado bien. Y por lo tanto, nuestra gratitud eterna al saber y al compromiso de ellos. Yo le voy a dar ahora la palabra a Horacio, después va a hablar Axel, y después, si hay alguna pregunta, con todo gusto la contestamos. Bueno, gracias, señor presidente. Quiero ratificar aún más que valoro mucho el trabajo en conjunto que estamos llevando desde el primer día, tanto con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, con los municipios del conurbano. La verdad que estamos trabajando en equipo y creo que eso es una de las razones del buen resultado que estamos mostrando todos, con la comparación que hacía el presidente con los otros países. Lo primero que quiero ratificar es que nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente, sin ninguna duda, en total concordancia con lo que decía el presidente. Y en línea con eso, ratificar que la cuarentena sigue en la ciudad de Buenos Aires. Mirando un poco para atrás, la evolución de los casos, las últimas
2 semanas y media ha sido relativamente pareja, por ahí si tomamos los últimos 2 días ha subido un poquito. Esto muestra que el aumento de movilización en la ciudad, que pasó hace un mes, estábamos entre el 8 y 10% de un día normal. Hoy estamos entre el 25 y 30. O sea, se triplicó la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que todos perciben, ¿no? Eso produce que se han dado nuevas excepciones, ¿no? Y a pesar de que se haya triplicado, el nivel de casos, que obviamente en comparación con el resto del país, por las condiciones particulares del área metropolitana que decía el presidente, de la densidad sobre todo, es mayor, en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que se triplicó la movilidad en la ciudad, la cantidad de casos se ha mantenido relativamente estable, excepto en algunos sectores que nosotros ya identificamos como de mayor riesgo de contagio, que son las zonas más vulnerables de la ciudad y los geriátricos, donde ya hace 2 semanas, el ministro de Salud de la ciudad ya anunció cuál es el plan específico que estamos siguiendo para esas zonas que ya sabíamos que eran las más vulnerables. Por eso, como dije, seguimos en cuarentena. Si nosotros vemos la experiencia de la mayoría de las grandes ciudades del mundo, en algún momento la cantidad de casos aumenta. Aquellos que lo han hecho bien logran que ese aumento sea más suave, pero aumentan y ese riesgo lo tenemos. Como siempre dicen los epidemiólogos, es una enfermedad muy, muy contagiosa. Por eso, todo el esfuerzo que venimos haciendo no lo vamos a tirar por la borda, y el esfuerzo yo lo valoro, agradezco muchísimo a los vecinos y vecinas de la ciudad, porque estos resultados que mostraba el presidente son producto del esfuerzo de todos. Se ha cumplido muy bien en términos generales la cuarentena. Es muy raro, casi imposible encontrar a alguien en la ciudad que no use barbijo. En todos los lugares que están abiertos porque son locales esenciales, se cumple la distancia de las colas, guarda la gente 1 o 2 metros. La verdad que el comportamiento ha sido muy bueno y el resultado está a la vista. Ahora, en esta nueva etapa de la cuarentena, nosotros le vamos a proponer al Poder Ejecutivo, que es quien tiene que dar la autorización final, sumar algunas actividades, ¿no? Dada la confianza que nos da el comportamiento de la gente que decía, bueno, vamos a sumar algunas actividades. Ahora, las pautas de distanciamiento, el cuidado sanitario sigue siendo exactamente el mismo. O sea, el cuidado de la cuarentena sigue siendo el mismo, sumamos algunas actividades que vamos a proponer. Actividades comerciales, obviamente en forma muy gradual. Vamos a elevar el lunes al Gobierno Nacional cuál es la propuesta de gradualidad de las actividades comerciales y siguiendo muy estrictos criterios sanitarios. Por ejemplo, que se abran a partir de las 11 de la mañana para que no se superponga con la hora pico del transporte público. Y siempre estamos hablando de comercio de proximidad. El comercio de proximidad es el que uno llega caminando a la vuelta de su casa. Nadie se va a tomar ni un auto ni un transporte público para ir del otro lado de la ciudad a comprar nada. En el caso del transporte público, se viene cumpliendo. Veía junto a los datos antes de venir, en el subte viaja no más del 4 o 5% de los pasajeros habituales, todos sentados. En colectivo un poco más, pero también se está cumpliendo. Por eso es muy importante seguir siendo muy estrictos, como decía el presidente, en el transporte público. Mañana a las 8 de la mañana vamos a una conferencia de prensa específica donde vamos a detallar mucho más todo esto. Pero el criterio va a ser siempre gradual y vamos a evaluar 2 cosas para ir llevando esa gradualidad. Una, por supuesto, el nivel de contagios, que es lo más importante, que como mostraba el presidente se da en la tasa de duplicación, de los días de duplicación. Y el otro es el cumplimiento de la gente de las pautas que planteamos. Si no se cumple, volvemos para atrás, sin ningún problema, no vamos a arriesgar. Y eso lo vamos a ir viendo semana tras semana. Lo otro que vamos a incorporar es una gran preocupación que tenemos todos, que es el tema de los niños. Los niños son los únicos que no han podido salir, porque los mayores pueden salir a comprar los alimentos, las farmacias, los niños no. Y en base a la recomendación también de muchísimos pediatras y expertos, vamos a incorporar que los fines de semana, también con un criterio por documentos, segmentando, todo eso lo explicamos en detalle mañana, van a poder salir con sus padres a dar una vuelta. Y digo específicamente a dar una vuelta, no juntarse con otros para jugar. Por supuesto, las plazas van a seguir estando cerradas. ¿No? Insisto, todo esto lo vamos a detallar mañana. Con el mismo criterio, por supuesto, no se pueden subir al transporte público, ¿no? Para esto estamos haciendo un trabajo que ya empezó este fin de semana a todo vapor, que es adecuar muchas zonas de la ciudad para que, con la apertura de algunos comercios, se pueda seguir cumpliendo el distanciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos identificadas 100 calles de la ciudad donde vamos a ampliar el lugar para la circulación peatonal y para las colas.
En algunos casos, cortando algunos carriles de la calle, en otros, cortando la calle entera, para darle prioridad a que se pueda cumplir el distanciamiento. Mañana mismo le vamos a dar el mapa de eso exactamente, en una primera etapa son 100. Y por supuesto vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio con el tema del cuidado de los adultos mayores. Cada día que vemos las estadísticas de los nuevos fallecidos, se verifica que arriba del 70% son mayores de 70, todos los días, y lo estamos viendo. Por eso insistimos que no salgan, ya está bien desarrollado todo el sistema de apoyo a través de voluntarios para todo aquel que necesite algún trámite, comprarles algo. Muchísimos ya están usando ese servicio, así que los adultos mayores que no salgan. Y enfatizar que el control más importante es el de la responsabilidad de cada uno. O sea, no hay Estado que alcance si la gente no cumple. Estamos muy agradecidos de cómo viene cumpliendo, por eso es que podemos sumar algunas otras actividades siempre en el marco de la cuarentena y el distanciamiento, pero insisto, vamos a evaluar el cumplimiento de la gente semana tras semana. Si la gente cumple, seguiremos. Si no cumple, frenaremos la gradualidad y eventualmente volvemos para atrás. Tenemos que seguir cuidándonos, la salud es la prioridad. Y una vez más, para mí es muy importante que trabajemos en equipo como estamos haciendo el primer día. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Axel. Bueno, en primer lugar, para agregar que nosotros también estamos, pero terriblemente orgullosos del inmenso esfuerzo que se realizó en todo el país y en la provincia de Buenos Aires por los y las bonaerenses. La verdad que eso es lo que más fuertemente ha contribuido a que no haya una catástrofe sanitaria como sí hay en otros países. En segundo lugar, muchísimo orgullo por tener un presidente que tempranamente eligió el camino de la prevención y de la protección de todos nosotros, contra voces que como ahora argumentaban otros factores que finalmente han llevado también a desastres. Así que creo que un aprendizaje de esta cuarentena y un aprendizaje de esta pandemia es que la mejor vacuna es, por un lado, obviamente, las medidas de distanciamiento, lo que conocemos, pero es la solidaridad, el estado presente y lo que estamos logrando en casi todos los casos de una unidad muy fuerte de la dirigencia política. Son muy pocas las excepciones, siguen con acusaciones, con cuestiones, pero no hay que perder el tiempo ni hay que distraerse porque estamos dedicados, los que tenemos responsabilidades de gestión inmensas, a cuidar a la gente, a cuidar a quienes nos votaron y nos dieron esta responsabilidad. No podemos perder el tiempo. Por eso quiero decir que, para que sepan que este esfuerzo no fue en vano, no solo por los datos que mostró el presidente y por las comparaciones que se pueden hacer a nivel internacional, sino también porque en la provincia de Buenos Aires nos dedicamos a ampliar de una manera inédita la capacidad sanitaria, la capacidad de atención. No voy a dar muchísimas estadísticas porque muchas de esas ya las hemos puesto, pero quería decir que al día de hoy pasamos de tener 422 camas de terapia intensiva en hospitales provinciales, 422, a 976. Más que duplicamos. Eso es un esfuerzo financiero, 125 obras de ampliación, y eso sin contar los hospitales que está haciendo Nación en la provincia de Buenos Aires. Camas municipales también. Es decir, lo que necesitábamos al principio de la pandemia no lo teníamos. Hoy, ante un desborde como ocurrió en otros países, no aguanta ni el país más desarrollado. Pero la provincia de Buenos Aires, que estaba muy atrás, se ha puesto en muchísimas mejores condiciones. Y eso nos llena de orgullo porque fue un trabajo de muchísimos trabajadores y trabajadoras esenciales, de la construcción, de la salud, de la seguridad, obviamente de la educación incluso, que dan de comer hoy a 1.722.000 chicos por día en la provincia de Buenos Aires, sin ningún sellito del gobernador. Lo pueden ver porque son millones de personas que han recibido esta ayuda del Estado. Y por ahí creo que la enseñanza que deja esta cuestión y la decisión que toma el presidente es que no podemos confiarnos. No podemos confiarnos. El éxito no nos puede llevar a distraernos ni a confiarnos. La enfermedad está obviamente contenida, pero no está controlada. Tenemos contagio, es más lento. La enfermedad no está controlada, como no está controlada en ningún lado del planeta prácticamente. Así que hoy nos toca, pese a todas esas voces, las ansiedades, los climas que quieren generar,
nos toca ser responsables y nos toca seguir en casa. Sigue la cuarentena en la provincia de Buenos Aires. Nos toca seguir en casa. Nos toca seguir cuidándonos y a nosotros, con las responsabilidades que tenemos, ser cuidadosos. Por eso quiero decir que la provincia de Buenos Aires tiene realidades muy distintas. Es cierto, es el territorio más grande del país como provincia, es la provincia por lejos más poblada, incluso el AMBA, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires son 3 millones aproximadamente de habitantes, solo el conurbano 7 millones y la provincia de Buenos Aires 17 millones. Así que es un distrito muy diverso, muy complejo, muy extenso, que además concentra el 54% del PBI industrial del país. 54% de la industria está en la provincia de Buenos Aires y particularmente el conurbano, fuente de riqueza de nuestro país, pero también está el 60% de las personas por abajo de la línea de pobreza, el 60%. Están el 55% de los desempleados. O sea que tiene una realidad así de compleja, muchísima riqueza, pero también situaciones de vulnerabilidad social muy graves. Por eso también, en esta complejidad, en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos 135 municipios, como dijo Alberto, la situación es muy diversa. Muchos de esos municipios, prácticamente tomando un caso, 0 casos, 60 municipios, donde no ha llegado todavía el coronavirus. En esos municipios ya empezamos a avanzar con estas medidas. ¿Qué hemos hecho? Porque lo ha permitido la última decisión del presidente, que en estas zonas de baja peligrosidad, de baja circulación y de baja densidad poblacional, ante esta situación, se han autorizado ya actividades comerciales, se han autorizado actividades productivas, se han autorizado, pero se ha mantenido un estricto control de la circulación. No se puede entrar a esos distritos sin que tome la fiebre, sin que nuestros intendentes, la fuerza de seguridad de la provincia, tomen todos los recaudos para que no penetre la enfermedad donde no está, o para que no prolifere. Es decir, que en la provincia de Buenos Aires tenemos datos realmente muy prometedores y de un resultado muy fuerte, pero obviamente distinta es la situación en el conurbano. Distinta es en la zona que no podemos tomar de manera desarticulada y descoordinada resoluciones en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, porque es un continuo demográfico. Entonces no se podrían hacer, por eso es importantísima esta coordinación. Ahí lo que quiero decir es que nuestra mirada está vinculada a la producción en la provincia de Buenos Aires. Diría más que al esparcimiento o al consumo. ¿Por qué está tan focalizada en la producción? En la industria, en lo fabril, en la producción en general. Porque ahí se concentra buena parte de la producción del país y porque si se empieza a consumir y no produce la provincia de Buenos Aires, va a haber problemas de desabastecimiento, va a haber problemas de aumento de precio porque no hay producto y no lo podemos permitir tampoco. Entonces tiene que ir todo acompasadamente. Por eso ya tenemos un avance muy grande en el terreno de solicitar al gobierno nacional la autorización para la producción en empresas y en ramas de producción. Ahí quiero decir que toda autorización que se dé va a tener estas dos características que decía Alberto. Protocolos aprobados, primero solicitados por los intendentes, después aprobados por el gobierno provincial y luego elevados para la aprobación del gobierno nacional. En el interior tenemos muchísimas actividades, en el conurbano tomamos estos recaudos. Y por otro lado, el transporte para la industria tiene que ser provisto por la propia empresa. Transporte propio para trabajar en la industria. Protocolos, transporte propio, autorizaciones para la producción industrial. Eso ya está encaminado desde la etapa anterior y vamos a seguir trabajándolo. ¿Cuál es el riesgo más grande que tenemos en el AMBA? La circulación y el movimiento del virus y la concentración de la ciudadanía, tanto en lugares públicos, esto ya está prácticamente impedido y ha tenido un resultado fortísimo, como en el transporte público. Por eso es importante
lo que dijo Alberto, lo que consensuamos con la Ciudad de Buenos Aires. No pueden viajar en transporte público los que no son trabajadores esenciales. Eso hace que toda autorización tiene que ver con lo local. Y ahí quiero decir lo que estamos haciendo con respecto al comercio a partir de ahora. El comercio va a ser de cercanía, barrial, con trabajadores de cercanía y con clientes de cercanía. Y va a ser a pedido de cada uno de los intendentes, porque aún en el conurbano, aún en el Gran Buenos Aires, las situaciones son distintas. No es lo mismo el sur que el norte, que el oeste. Entonces, en consenso con los intendentes, van a elevarnos los pedidos para autorizaciones, o por zonas, o por rubros, y con criterios que pueden tener que ver con lo que decía recién el jefe de gobierno de la ciudad, que puede ser o por días o por número de documentos. Iremos viendo las reglas en cada uno de los lugares. Como vamos a ir abriendo el comercio de manera gradual, de manera cuidadosa, siempre con la posibilidad, porque un error se paga en vidas, que cuando aparezca algún foco, vayamos para atrás. Esto requiere una coordinación inmensa. Y en cuanto, es decir, cada intendente va a hacer la solicitud, lo va a evaluar la provincia, lo va a elevar a la nación y lo vamos a comunicar. Esto va a ir ocurriendo, ya con la industria hemos avanzado, tendremos noticias probablemente el mismo lunes, pero con el comercio, dependiendo de cada zona, también. Y siempre pensando en la cercanía, siempre pensando en el barrio. Trabajar en el barrio, consumir en el barrio, porque eso nos permite que la enfermedad no se desplace desde las zonas más afectadas a las menos afectadas y desde aquellos que están mejor traer la enfermedad de zonas de mayor riesgo. En cuanto a la cuestión de los chicos y las chicas, de los niños y las niñas, en la provincia de Buenos Aires también vamos a proceder por localidad, por municipio. Y vamos a inclinarnos más porque puedan acompañar a los padres y a las madres a hacer algún tipo de compra, es decir, que puedan salir, pero no los padres y madres acompañando a los niños, sino los niños acompañando a los padres y madres, siempre con un estricto protocolo cuando esto implica entrar a un comercio, así que estaremos con novedades en los próximos días. Voy a terminar con esto, que me parece que no nos lo pueden poner en cuestión ni podemos dudar. Tenemos en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, un enorme éxito en términos de administración de una enfermedad tan complicada. Un enorme éxito. Cuidémoslo, no lo pongamos en riesgo, no seamos imprudentes, no seamos ansiosos, no operen con los lobbies, no traten de empujar. La verdad es que lo único que tenemos que hacer como gobierno de la provincia de Buenos Aires es cuidar a los y las bonaerenses. Nos empujen como nos empujen, nos digan lo que nos digan. Tenemos que hacerlo porque después, si no, cuando lleguen las catástrofes, nadie de los que hoy está hablando probablemente se quiera hacer cargo. Y esto está mostrándose en todo el planeta como una verdadera calamidad. Por eso, en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir cuidando a la gente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias Axel, gracias Horacio. Gracias doctores, que les iba dando la espalda, perdón. No voy a caer dos veces en el mismo error. La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. Porque la vez pasada me olvidé de decirlo eso. Así que hasta el 24 de mayo vamos a seguir con el procedimiento actual. Y hay algo que les quiero contar y que en los próximos días Santiago Cafiero les explicará más en detalle, que es que a medida que nosotros vayamos autorizando actividades y las actividades que los gobernadores vayan autorizando, todo el que vuelva a trabajar tiene la obligación de bajar una aplicación del gobierno nacional que se llama Cuidar. En esa aplicación uno se somete a un autocontrol y eso nos permite hacer un seguimiento de la persona en lo que es su calidad sanitaria. ¿Cómo funciona esa aplicación? Se lo va a contar Santiago mañana o pasado tal vez. No soy un millennial, esto no es lo mío.